Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. Calzado Rómulo presenta Festival del Calzado. ¿Dónde? En nuestra nueva planta en Acopi Jumbo, calle 12A 37122. ¿Cuándo? Del 15 al 19 de agosto, a precios de fábrica. Visítanos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Calzado Rómulo, bienestar para tus pies. Aplica condiciones y restricciones. Muy buenos días, amable audiencia del Canal 2. Bienvenidos al informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el panel el doctor Orlando Riascos, distinguido panelista, igual que Sebastián Acosta, joven panelista de el informativo Nuestra Gente. A los dos les saludo con los muy buenos días. Buenos días, doctor José Alberto, a la audiencia, Sebastián, y muchas gracias por la invitación. Con la aclaración, doctor Orlando Riascos, que el director José Alberto Tejada ha tenido Norberto que Tascón. ausentarse y en su defecto, pues he tomado hoy la dirección del informativo Nuestra Gente. Corrijo, doctor Norberto Tascón, presentador hoy. La costumbre, ¿qué tal? Muy buenos días, Norberto, muy buenos días, Orlando. Muy buenos días a toda nuestra amable audiencia y esperemos que pasen una mañana muy satisfactoria con nosotros en el panel. Pues muchas gracias. Hoy el país amanece con unos temas que hacen sentir los extremos. Por un lado, las lluvias en el sur del país vuelven otra vez a azotar al departamento del Putumayo. Mocoa hoy es totalmente un territorio inundado, igual que lo que antiguamente llamábamos todos los territorios nacionales, todos están inundados por las fuertes lluvias que hay allí, y queda la sensación de que las gentes definitivamente no atienden el llamado que hace el gobierno, y el gobierno pues tampoco hace lo prudente para evitar que pueda volver a suceder. Exactamente un año después de esa catástrofe donde se presentaron varias víctimas por esas inundaciones, pues en la noche de ayer volvió el río o esas quebradas a salirse, y en esta ocasión, si bien es cierto no hay víctimas porque la gente estaba prevenida, pues hemos tenido la desgracia de que la gente ha perdido nuevamente todo lo que tenía allí. El llamado pues es porque vamos a tener que hacernos solidarios. Necesitan especialmente agua. Las bocatomas de los acueductos de esas regiones pues han quedado totalmente colmatadas, y hasta que no se destapen y demás, pues no se tendrá el tratamiento de las aguas, y por consiguiente el gobierno ha hecho ingentes esfuerzos para tratar de llevar agua hasta estos lugares. El otro tema que también tiene al país en vilo es la entrega, y ya se han iniciado los protocolos
para entregar los secuestrados por cuenta del ELN. Esperemos pues que este gobierno entienda que definitivamente las balas no son la solución y que ha comenzado esta etapa en el que el ELN casi que le ha puesto la condición para seguir negociando. Esperemos que el gobierno entienda también que no puede colocar en riesgo la vida de estos militares, policías y algunas personas que han sido secuestradas, que son civiles y que esperamos regresen al seno de cada una de sus familias y que pues el gobierno trate por todos los medios de conformar nuevamente la mesa en La Habana, pero fundamentalmente hay que hacerle el llamado al ELN que no siga perdiendo tiempo, porque ya tuvimos en la historia reciente cómo las negociaciones de las FARC realmente esas demoras y esos intervalos de tiempo tan largos produjeron pues lamentablemente el que al final el acuerdo de La Habana pues tuviese tantos tropiezos. Pero tenemos dos temas que son también de actualidad permanente y en el que quiero encontrarme con los conceptos que cada uno de nuestros amables panelistas puedan expresar hoy. Uno de ellos es la elección del Contralor. Hasta el día de ayer, la comisión especial que creó el Senado, el presidente del Senado y el mismo presidente de la Cámara, donde han escogido unos congresistas para analizar ya las hojas de vida de las 60 personas que llegaron al Congreso con sus hojas de vida para ser candidatos a la Contraloría General de la República y en el que hasta el día de ayer ya se escogieron finalmente las 10 personas por cuenta de esa comisión que les tocará exponer ante las plenarias de Cámara y Senado los alcances de su aspiración para ser elegidos Contralor y por consiguiente allí arrancó la puja política porque aquí ya no va a valer más los puntos de la hoja de vida, ya no va a valer más el conocimiento, los pergaminos, la experiencia y demás, sino la puja política que comenzó, por un lado, el gobierno de turno, pues acompañando a José Félix Laforí para que sea el Contralor, con todos los cuestionamientos que ha presentado el actual Contralor Maya, y por el otro lado, se da una puja entre el Partido Conservador que respalda a Wilson Ruiz, de extracción conservadora del Valle del Cauca, entre otras, y por el otro lado, Felipe Córdoba, que parece va a terminar conformado en una alianza entre el Cambio Radical, el Partido de la U y el Partido Liberal. Los partidos de oposición están como a la expectativa de qué decisión van a tomar porque no tienen entre su haber a ninguno de los 10 candidatos para presentarse. Hay que anotar que en esta ocasión el Contralor lo elige en plenaria de Cámara y Senado. Es decir, que se van a tener 280 votos en total y se requerirá para elegir al Contralor 141 votos por lo menos. De no darse en la primera elección eso, las dos votaciones que obtengan, los dos candidatos que obtengan la mayor votación serían los que pasarían a una especie de segunda elección entre los que se tiene que elegir el Contralor General de la República. Pero quiero escuchar el concepto, los antecedentes de cada uno de nuestros panelistas respecto a lo que va a ser la elección del Contralor, los antecedentes que han comenzado a salir de cada uno de los candidatos que han quedado, de los 10, y en especial la conformación de las fuerzas políticas para lograr este objetivo. Orlando. Bueno, lo primero hay que decir que el Congreso anterior, el que estuvo hasta recientemente elegido, nunca quiso la presencia del sector académico, ¿no? Siempre hizo los debates y querían ellos seguir eligiendo directamente y se opusieron mucho a que la academia, en este caso la universidad,
pudiera hacer la escogencia, pudiera hacer exámenes, pudiera mirar los perfiles, las hojas de vida, y ellos querían elegir directamente. Y mucho lo que se había propuesto, digamos, por la academia fue modificado. Por ejemplo, que se tuviera en cuenta el mayor porcentaje era el tema de conocimiento, la prueba de conocimientos, que tenía el 70%. Pues este nuevo Congreso cambió eso y le disminuyó al tema de los méritos, al tema del conocimiento, hizo unos nuevos porcentajes y más aún cambió y modificó el régimen anterior que había, y en este caso permitir que una persona pariente de una senadora, en este caso el tema específico de la FURI, pudiera ser candidato cuando está inhabilitado por tener inhabilidad y tener una esposa congresista, senadora, la señora Cabal. Entonces, el Congreso de la República de alguna manera le metió la mano porque quieren ellos, como usted lo ha dicho en la puja política, definir el que sea de ellos, una persona que no afecte a los intereses del gobierno y que esté acorde con las políticas del gobierno, porque es que aquí la cosa más rara del mundo se da pues en Colombia, es que los contralores, los que hacen las investigaciones, no son la contraparte, sino que simplemente terminan siendo el mismo gobierno, o sea, los cogen no para que investigue, no para que controle independientemente, para que se acuerde con ellos y haga la repartición de los cargos, para que le entregue pues todas las competencias y para que finalmente no lo investiguen. Entonces, en primera instancia eso. En segundo, ya vimos que la Universidad Industrial de Santander hizo la evaluación de las hojas de vida, el tema de méritos, de los 59 se descartó a 49, quedaron 10, y esos 10 ya sin nada que ver con el tema pues del puntaje, aunque hay un puntaje establecido, salieron por un puntaje los primeros 10, el Congreso de la República el día lunes festivo, en sesión especial, escogerá al Contralor de la República. Entonces, por un lado, me parecería pues desastroso, pero el sentido común, y todo el mundo dice, el señor Laforí va a ser el escogido por el Centro Democrático, va a ser el nuevo Contralor de la República, porque es el candidato del presidente, el candidato del Centro Democrático, y es una persona absolutamente cuestionada, tiene investigaciones, y ayer el señor Contralor actual de la República, el señor Edgar Maya Villazón, dijo, sería lamentable que un corrupto manejara la Contraloría General de la Nación. Entonces ahí están las cartas pintadas, yo estoy de acuerdo con usted, va a haber una puja, el señor Wilson Ruiz representa al sector conservador, me imagino que es el candidato de la vicepresidenta, el señor, el otro que usted mencionó, el tercero, porque eso va a ser entre tres apenas, yo lo aseguro. Carlos Felipe Córdoba. Carlos Felipe Córdoba, de esos tres no se mueve el tema, va a ser respaldado por Cambio Radical. Si llega el Partido Liberal y llega el Partido de la U, será un candidato fuerte porque tendría una muy buena cantidad de votos y ya pues se depende de los sectores de izquierda, que son más o menos unos 50 votos entre senadores y representantes de la Cámara, que se sumaría alguno y sería importante, pero hasta ahora la izquierda no ha definido, ya le preguntó a Robledo, a Petro y no se han reunido para saber cuál sería su candidato. Pero lamentable que los hechos de escoger a alguien que tiene que vigilar los recursos del Estado, que tiene que hacer todo el control fiscal, sea elegido en términos de esa clase política y regularmente. Este es un cargo que debe pertenecer a la oposición. En una democracia, digamos, en términos reales, funcionaría así. La Contraloría, los cargos de control debían ser de la oposición para que funcione eso de los controles, de los mecanismos, de todos el sentido de que podamos decir aquí hay transparencia y aquí efectivamente está vigilando el gobierno, no, pero termina siendo uno de los mismos para que lo vigile ellos mismos y para que hagan todo pues las cosas que suelen hacer el gobierno. Entonces no habrá control fiscal, pero yo me atrevo a decir, no quisiera que así fuera, pues antes me lo dice, va a ser el señor Laforí el escogido por el Congreso de la República como nuevo Contralor de la Nación. Es decir, que el presidente de la República va a hacer la presión sobre el Congreso de la República para elegir a José Félix Laforí. No obstante, el Contralor también, el actual Contralor Maya Villazón, manifestó que elegir un Contralor corrupto era tanto como colocar a un violador a cuidar los niños de un jardín. Así es. Eso pues ha generado una revuelta de tal manera que se ha hablado mucho del enfrentamiento que viene desde el departamento del Cesar entre el señor Maya Villazón y el señor José Félix Laforí. Y Fedegan, toda la claro, denuncia dijo el gobierno anterior contra Fedegan, y hay investigaciones contra el señor Laforí. El Contralor va en el informe de gestión que va a presentar hoy, va a hacer pública una investigación que la Contraloría
hizo contra José Félix Laforí. Es decir, que parece que el Contralor entró en el juego y puede atravesarse en las aspiraciones de José Félix Laforí, más cuando se le está pidiendo al gobierno por cuenta no solamente de la sociedad en general, sino de los partidos políticos, que no intervenga en esto, porque consideran de muy mala presentación que el gobierno esté direccionando la elección del Contralor. Debería renunciar, declararse impedido por las investigaciones que tiene, y además que tiene a la esposa como senadora. No es que mi esposa ya pidió una licencia, por Dios santísimo. Si se ha reunido allí en el Congreso de la República con los del Centro Democrático, la esposa es influyente en el sector del Centro Democrático, entonces... Pidió una licencia para ir a hacerle el cabildeo al marido. Sí, ¿cómo le parece? Para que pues, no va a votar ese día, pero no, eso hizo en cualquier parte de una persona de esa naturaleza que está siendo cuestionada, debía decir, no, yo no aspiro a ese cargo y renuncio, pero téngalo por seguro que ese es el que va a elegir el Congreso de la República. Ojalá me equivoque, pero el sentido común, lo que pasa en Colombia nos indica que el señor Laforí va a ser el nuevo Contralor General de la Nación. Doctor Sebastián Acosta, ¿cuál es el concepto suyo sobre la elección de Contralor? Yo quiero mirar, digamos, sobre la arquitectura institucional, más allá de este evento coyuntural, que claramente estoy de acuerdo con Orlando, en la medida que José Félix Laforí es un personaje importante de la política y de los gremios en Colombia. Es un personaje que fue presidente de FEDEGAN y de la Federación Nacional de Ganaderos. Es un personaje influyente, es un personaje que claramente ha participado en política hace muchos años. Fue, si mal no estoy, vicecontralor general de la República, y en todo este afán también él ha buscado y ha encabezado los mecanismos anti-restitución de tierras por las vías, seamos de buena fe, por las vías legales. Se ha opuesto a eso, ha demandado la inconstitucionalidad del asalto en la buena fe de aquellos que compraron terrenos que antes fueron despojados de sus legítimos dueños por grupos armados, pero también en contubernio con notarios y jueces y demás. Entonces, pues es un personaje que uno siempre lo vería con cierto recelo. Pero un personaje de estos que se ha opuesto claramente a la paz y tiene que fiscalizar recursos que llegan para la paz. O sea, claramente no va a hacer un buen trabajo, claramente no le va a importar lo que pase con esa plata, y podría hacerse de la vista gorda si esos recursos se utilizan para otros fines. Entonces a mí se me parece que aquí hay una cuestión coyuntural, pero comenzando mi comentario dije que hay que ver sobre la arquitectura institucional. La arquitectura es que usted no puede elegir a un contralor por medio democrático. Norberto, que trabajó también en la Contraloría Municipal de Santiago de Cali, lo sabe. El contubernio que hay entre el contralor y los concejales y el alcalde y el contralor es un contubernio en el que todos son bomberos y nadie se pisa la manguera. Lo mismo pasa a escala nacional. Entonces, si el partido de gobierno elige mayoritariamente, y por lo general son mayoritarios, al contralor, entonces el contralor en retribución no va a tener, digamos, esa fortaleza en su administración para denunciar lo que hay que hacer. Entonces, aquí varias veces se ha definido acomodar el cronograma electoral. Entonces, que todas las elecciones del legislativo sean en un año, y el legislativo es Cámara y Senado, pero también las corporaciones regionales, entonces asambleas departamentales y consejos distritales y municipales. Digamos, eso sería en el año 1. En el año 3, para hacer la cuenta de los 4, o sea, año de por medio, se hacen las elecciones ejecutivas, es decir, presidente, gobernador y alcalde. Así se garantiza mayor transparencia institucional y que sea por mérito de carrera los entes de control fiscal, los contralores, también de derechos humanos, entonces los personeros, los defensores del pueblo y demás. Ya, entonces, eso garantizaría mejor la distribución del poder. Y entonces,
cambia de 2 años digamos, la ideología del votante, si se quiere llamar así. Entonces, si las elecciones hubiesen sido dentro de 2 años, las de Senado y las de Cámara, pues no estarían tan alineadas, creería uno, a lo que ahora es el nuevo gobierno. Porque aquí lo que está pasando es un contubernio en el que hagamos unos pasitos, y las elecciones nacionales, al ser a destiempo de las regionales y locales, pues lo que hacen es replicar ese sistema como el que estamos viendo ahora con la elección del Contralor. Entonces a mí sí me parece que el discurso y la discusión tiene que ser de fondo, tiene que ser sobre la arquitectura institucional, tiene que ser para garantizar los pesos y contrapesos, porque ¿quiénes son los que van a elegir al Contralor? Es decir, al personaje que va a fiscalizar y va a tener el control fiscal de los recursos de la nación. Pues los congresistas mayoritarios. ¿Y quiénes son? Los que están alineados con el gobierno. Entonces eso es que yo te elijo, tú me eliges y todos quedamos contentos y nadie se pisa la manguera. Y eso es claramente una defecio, porque tiene que adecuarse. Bueno, lo que dijo el Contralor actual, Edgardo Maya Villazón, al decir lo que Norberto planteó, que cuidar, que poner a un corrupto en la Contraloría es como poner a un abusador de niños en un jardín infantil. Pero pues que eso sin nombres, ya. No, pero es que todo el mundo se dio cuenta de quién estaba hablando. Sí, y el mismo aludido, él se sintió aludido y respondió, fue el único que respondió. Pero más allá de eso, no hay una clara, digamos, señalamiento sobre eso. Entonces, él puede decir como manera de comentario, manera de recomendación, el del corrupto no estar en la Contraloría, pero pues ellos, como tienen su doble discurso, y eso lo vimos muy bien hace 8 días justamente en la posesión del señor Duque y en el discurso del señor Macías, ellos tienen su doble discurso, ya es un discurso por un lado disque conciliador y por el otro lado que va más con el talante de ellos guerrerista y confrontador. Entonces ellos van a decir, no, pues que yo no soy corrupto. ¿Cuáles investigaciones tengo que me demuestren eso? Pues el poder es tal de que no ha prosperado investigación alguna frente a eso. Y eso hace que él no esté impedido de ninguna manera para postularse a Contralor Nacional. Y eso, en términos amplios, es lo que yo planteo, ya hacer una adecuación al esquema institucional, a la arquitectura institucional, más allá de la coyuntura que claramente, Orlando, eso se lo va a llevar la FURIC, ¿no? Por su ascendencia en el Centro Democrático, por su ascendencia en varios gremios y porque pues es esposo de una de las congresistas más... Pero Sebastián, el Centro Democrático no es mayoría, es decir, ellos no suman 141. No, claramente no son mayoría, pero son gobierno. Y muchos congresistas, digamos, libres, entre comillas, se pueden alinear fácilmente con ellos. O sea, ¿usted cree que va a haber una resistencia, por ejemplo, del grueso de Cambio Radical o del grueso de la U? No, porque ellos están... Ahora hay un debate, ¿no?, sobre la independencia de estos dos partidos en el Congreso, pero en asuntos estructurales, en asuntos estratégicos, yo sí creo que va a haber una alineación, sobre todo para hacerle ojitos al nuevo gobierno y que los tenga en cuenta en los cargos que todavía faltan por repartir. Pero es que precisamente lo que el presidente ha anunciado en todos los escenarios, salvo que a todos los colombianos, no, como dicen los entendidos, nos esté haciendo marrulla con los dedos de los pies, pero lo que el presidente Duque ha dicho en todos los foros públicamente y privadamente es que su gobierno no va a compartir tenerse que entregar por la mermelada o la burocracia, y dio el primer paso. Los ministros que nombra no son exclusivamente de agremiaciones políticas, sin dejar de entender que algunos pertenecen a algunos partidos. Pero se ha comenzado sí a entender que el gobierno tampoco quiere mostrar esa debilidad de irse a pelear abiertamente al Congreso la posición de Contralor. Y los medios de comunicación están jugando un papel importante allí,
y es cómo hacer cumplir la palabra que el presidente ha empeñado en público, porque esta repetición de hechos donde el presidente dice una cosa y en el Congreso hacen otra, y eso ya comenzó desde su misma posesión, pues va a generar un descontento entre la clase política, teniendo en cuenta, y hago este acápite, que hoy en el Congreso las fuerzas políticas no están todas abroqueladas en torno a uno u otro candidato para decir que Laforí vaya a ser el Contralor. Le quiero decir con toda tranquilidad que hoy se reúne a las 12 del día el partido de la U y simultáneamente se reúne Cambio Radical para definir si van a juntarse los dos en torno a un candidato y hacer la puja. Pero ya lo habían acordado. Los dos suman alrededor de 80 congresistas y quedaría por allegar hacia esto y sería el primer pulso para decirle al presidente Duque que no va a poder hacer lo que quiera, ni que el Centro Democrático va a poder hacer lo que quiere en el Congreso, porque de darse una unión con el Partido Liberal o con la izquierda, si el Centro Democrático sigue empeñado en votar por José Félix Laforí y hagamos en el peor de los casos que el Partido Liberal termine unido con el Centro Democrático, no les alcanza para derrotar a esas dos vertientes, Cambio Radical y la U, si se alían con la izquierda, o es decir, con la oposición del Congreso, abriendo una especie de brecha hacia adelante por la que podrían caminar separados pero conjuntamente la izquierda, la U y Cambio Radical. Porque si el Partido Conservador se empeña en seguir promocionando el nombre de Wilson Ruiz para la Contraloría, no se necesitaría que el ganador tuviese 141 votos, sino que perfectamente con alrededor de 100 votos más o menos estaría siendo elegido el Contralor de los colombianos. Puede haber entonces 3 bloques. Sí. Se van a presentar 3 bloques en el... Pero yo creo que... Y donde el comodín termina siendo la oposición, fíjese usted. Yo insisto en la teoría que el Centro Democrático va a poner el Contralor, porque es que en esa teoría que planteó el señor presidente del Congreso el día de la posesión de Duque, de que una cosa es el Centro Democrático y otra cosa es el gobierno, ellos van a tener que ser el Contralor para que el señor presidente de la República no se le salga de sus casillas, como se dice, y lo van a tener controlado. Entonces el Contralor es de ellos para decirle, señor presidente, le estamos ayudando, pero si usted se nos desvía, llegan y ¡pum!, le ponen ahí las cartas sobre la mesa. Esa es mi teoría, y aquí el pueblito no falla, la gente tiene olfato, dice, aquí van a escoger al peor, y el peor es Laforí, pero lo van a escoger porque eso es lo que pasa en Colombia. Ojalá no fuera así, pero van a escoger al peor, eso es lo que... El que está impedido, el que no debía ser candidato, el que no debía presentarse, el que éticamente debía renunciar, pero ese va a ser el escogido, porque políticamente ese es el juego. Y es que aquí nos quiere presentar como que el Centro Democrático es el malo y el gobierno es el bueno, o sea, el policía bueno, el policía malo, en esa teoría están, entonces ahí se va a presentar esa división, pero esperemos que ojalá el escogido sea otro, ¿no? Yo quisiera que fuera así, pero todo indica que no va a ser así, que aquí van a escoger el que le conviene al Centro Democrático, con el cual van a tener al señor presidente controlado. Cuando ellos quieren apretarle las cabezas, se la apretan, y cuando quieran soltársela, se la sueltan. Pero se refleja también en esto de la elección del Contralor, mi querido Orlando, una especie de formación de unos bloques. Uno, que es el que maneja el expresidente Álvaro Uribe, que es el Centro Democrático y algunos allegados allí. Y el Partido Conservador, que están Otro alineados. que es Marta Lucía Ramírez, que es el Partido Conservador, que quiere también abroquelarse con otras organizaciones. Raro no es que de pronto termine Marta Lucía aliada con otros partidos o termine finalmente aliada con el mismo Centro Democrático, a pesar de que han habido fricciones desde el momento de la posesión del presidente Duque con el Partido Conservador, porque Marta Lucía ha puesto los puntos en los que al partido no se le puede tratar simplemente como una tienda más a la que pueden hacer con él lo que quieren. Y por el otro lado está Carlos Felipe Córdoba, que es de extracción liberal, es cercano al presidente Gaviria, pero también es cercano a Vargas Lleras. Cambio Radical. Cambio Radical. Luego, como lo decía un amigo particularmente,
quien no tiene padrino no lo bautizan. Y en este caso los tres que tienen dos excelentes padrinos, pues son las tres personas que hemos mencionado, con el indicador de que José Félix Laforí es el más cuestionado, es el investigado por la misma Contraloría, tiene investigaciones en este momento por las actuaciones en Fedegam y hay que decirlo con claridad, así la señora María Fernanda Cabal haya pretendido pedir una licencia, hombre, eso ni ética ni legalmente es compatible, No. porque sigue manteniendo el vínculo de esposo y esposa que genera una afinidad de primer grado de afinidad que impediría, como lo establecía la Constitución anteriormente, pero que el presidente del Senado, en una marrulla más como las que tanto ha hecho, pues le dio por cambiar eso, que entre otras puede ser demandado, porque constitucionalmente el presidente del Senado no puede cambiar una ley. Y allí las condiciones están establecidas, inclusive en la ley 617 que definió, de la Cámara y el Senado la cambiaron. El primer acto legislativo que de hicieron leguleyada. Sí. Pero, doctor Norberto, es que yo creo que Sebastián decía algo importante ahora en ese tema del andamiaje institucional. Sería bueno que al Contralor y al Procurador y todos esos entes de control los hubiera elegido el Congreso anterior, o sea, que se eligieran por ahí en marzo antes de que ese Congreso terminara y se posesionaran con el nuevo gobierno y que fuera el Congreso anterior el que lo eligiera, el que sale, el que va a salida y no el que entra, porque eso por lo menos permitiría un pequeño avance, aunque la idea es que también esos organismos de control tan importantes los pudiera elegir el pueblo directamente, no fueran sacados de elección o hubiese un nuevo cambio, porque es que eso es la politiquería. O fuesen de carrera, digamos. Sí, fuesen de carrera, pero es que aquí realmente, usted sabe que eso ocurre a nivel nacional y también a nivel local y a nivel municipal. La misma cosa. Mire las actuaciones del Contralor del departamento, el Contralor municipal, el personero, lo que ocurre aquí en el Valle del Cauca, y es igual, o sea, no hay ningún cuestionamiento, parece que fueran de la administración, así de sencillo. Pero hay una cuestión, Orlando, que me hacen ustedes acordar. Yo participé precisamente en las elecciones pasadas de Contralor y municipal y departamental, y uno ve que es claro el procedimiento hasta el momento de la selección de las hojas de vida por cuenta de las universidades y la selección del grupo final que escoge el consejo o la asamblea. Ahí es donde vuelve otra vez y se tuerce el proceso, donde ya no es garante el proceso, porque comienzan a jugar unos intereses desde la conveniencia del alcalde o gobernador hasta la conveniencia de la repartija burocrática de los concejales o diputados. Y agréguele a eso más los intereses económicos que se mueven al interior de esas corporaciones para hacer posible la elección de ese funcionario. Eso falta mejorarlo. Yo creo que tiene que, en la reforma política que se presente, mejorar este aspecto de la elección del Contralor, del fiscal, del procurador, del defensor del pueblo, es decir, todos los organismos de control. Pero también hago una acotación, y es que no podemos en Colombia seguir jugando a que la oposición, cuando ya se estrena el modelo gobierno-oposición, ellos queden simplemente como unos convidados de piedra sin con qué hacer el control efectivo del Estado al que están haciéndole oposición. Y esto conlleva a que necesariamente hay que pensar en unos mecanismos distintos para la elección de estos servidores que son tan importantes para el equilibrio que debe tener un gobierno en este caso. El siguiente punto que les había propuesto en estos últimos minutos que nos quedan en esta segunda parte del programa, amables televidentes, es precisamente la consulta anticorrupción. En el Congreso de la República, absolutamente todos los partidos, el del presidente Duque siendo él senador de la República, el del señor Álvaro Uribe, que ya ustedes pudieron ver los videos de cómo después de posesionado el presidente allá en una sala se burlaban de todo el mundo, se burlaban de la consulta anticorrupción, se burlaban de Claudia López, se burlaban de absolutamente la gente que, como ingenuos, decían ellos, habían llegado a la posesión y no sabían qué era lo que se estaba cocinando por dentro.
Eso no es extraño en el presidente Uribe, que siempre ha mantenido en su gobierno y en su actuar político esa doble cara. Una es ante los medios de comunicación y la otra es la de su actuar personal. La consulta anticorrupción, que fue aprobada por todos los partidos políticos, en la que el Centro Democrático precisamente estableció que no se hiciera en las consultas, en las elecciones presidenciales, en primera y segunda vuelta, ni en la del Congreso, se pasara para el mes de agosto. El Partido Verde acepta esa propuesta en aras de que se apruebe la consulta y ahora vemos un gobierno que casi que a garrotazos tiene que aceptar lo que el presidente Santos dejó instaurado, porque dejó el decreto de convocatoria para el 26 de agosto de la consulta anticorrupción, en la que básicamente están establecidas 7 preguntas, pero posesionado el nuevo gobierno, posesionado el gabinete, pues nos encontramos con la sorpresa lastimera de que allí comienzan a aparecer otros fenómenos totalmente distantes, fenómenos que aíslan el que puede ser un hecho bien importante. Paralela a la consulta que está para el 26, el gobierno, al siguiente día de posesionado a través de la ministra del Interior, presenta 4 proyectos que son casi 4 de las preguntas de acá. La pregunta que todo el mundo se hacía en Colombia era, bueno, ¿para qué el gobierno interfiere en la consulta anticorrupción si ellos la aprobaron? Presentando unos proyectos que, si bien es cierto, son 4 de las 7 preguntas, dejaron por fuera la que puede ser el gancho con la que a la gente, o mejor, la pregunta que en el Congreso podría causar no una roncha, sino ampollas del tamaño de un volcán en los congresistas, cuál era precisamente la de tocar sus emolumentos, sus salarios y lo que ellos ganan como congresistas. La opinión de ustedes con respecto a las 7 preguntas y los antecedentes de la consulta. No, a mí no me extraña el modo de operar del Centro Democrático. O sea, ellos se han distinguido así, y eso yo lo dije aquí justamente el viernes que estaba en el programa, que tras 20 años de Uribe en la política nacional, todavía no alcanzamos a conocer las dimensiones de su accionar. Y eso es claro, y eso hay que decirlo con todas las letras. En esa medida, claramente, por un lado dicen, estamos en la consulta anticorrupción, vamos a votar 7 veces sí, pero por el otro lado sacan unos proyectos de ley, sacan unos esquemas, digamos, para pasarlos por el Congreso. Entre ellos hay un mico que lo denunció una representante de la Cámara por Bogotá, que prohíbe expresamente que los excombatientes sean funcionarios del Estado o sean contratistas. Pero eso es en el proyecto que presentó el gobierno. Eso es en el proyecto que presentó el gobierno, claro. Claramente. Lo denunció fue una congresista por Bogotá del Partido Verde. Entonces esa consideración pues ya sabe para dónde van ellos, ¿no? Dicen, no, esto es para evitar la corrupción. Y si usted no está con este proyecto, entonces usted es corrupto. Le voltean la torta de una forma discursiva rápida a la gente. Entonces la gente, no, pues sí, esos son los proyectos necesarios, esos son los proyectos que se tienen que dar. Y la consulta anticorrupción no sirve, es que ya lo han dicho. O sea, ya Macías dijo, eso no sirve, yo voy a votar no. Paloma Valencia dice, no, pues yo porque me comprometí, entonces yo sí la voto. Y el señor Duque, pero el grueso del Centro Democrático, que son los aúlicos de Uribe, van a votar no, o van a decirle a la gente que no vote. Y eso es claramente una propuesta institucional del Partido Centro Democrático, porque es que ellos se venden así, ellos van a decir, no, es que anticorrupción sí, pero no así, como hace 2 años dijeron, paz sí, pero no así. Ya empiezan a tener una tergiversación discursiva que a la larga afecta y a la larga hace que la gente les coma cuento. ¿Ya? Y eso, hay mucha gente que dice, no, eso es una payasada, no, es una huevonada, perdón la expresión, pero así lo dicen. Y así se hace entender entonces, no, que es que eso es darle votos para la alcaldía de Bogotá a la señora Claudia López. No, que es que eso es patrocinado por una homosexual, entonces ¿cómo se le ocurre uno a
hacer alcahueta de eso. O sea, llegan hasta tal punto que una idea que tiene que ser de sociedad, que tiene que tener unos cimientos, tiene que tener una claridad frente a un modelo de convivencia, porque es que la corrupción es violencia. O sea, dejar morir a niños de hambre o malnutrirlos por robarse la plata es violencia, claramente. Entonces, eso está auspiciado por toda la cultura violenta que tenemos nosotros. Entonces, se deslegitima y se descree unas buenas ideas, la corrupción, la guerra, que son los flagelos, y los combates serían la anticorrupción y la paz. Se deslegitima eso y lo que hacen es montar su visión del asunto. El señor Uribe claramente lo dijo, es que el presidente Duque tiene más legitimidad para pelear a la corrupción que las señoras López y Lozano. O sea, legitimidad, ¿cómo la mide? ¿Los números de votos o qué? Entonces, al plantear eso, dice que el único que tiene la bandera legal y legítima del asunto para pelear la corrupción es entonces Duque. Y eso es inadmisible, porque ahí se empieza a capturar ideas que tienen que trascender a los hombres, que tienen que trascender a las personalidades. Entonces, pues, espero que sea un golpe simbólico suficientemente grande y fuerte a la clase política colombiana, a los corruptos, pero no, siendo uno mesurado, pensando a cabeza fría y no con el deseo, yo veo muy difícil que la consulta anticorrupción pase el umbral y pase los mínimos y los 7 puntos que allí están consignados puedan triunfar. ¿Por qué? Porque es que no hay un compromiso serio tampoco de la clase política. Y hay que recordar que la democracia en Colombia, por lo menos las cuestiones electorales, se miden y se definen por la influencia de los políticos. Entonces, si el político coloca la buseta, coloca el bus, coloca el taxi, coloca la lechona, coloca el tamal, coloca el arroz chino, el arroz con pollo, y va a la gente y le la lleva de la casa al puesto de votación, el puesto de votación a la casa, eso es donde se mueve el día electoral. Y por eso en las elecciones de asamblea, consejo y congreso son las que más votantes tienen. Y frente a una consideración de orden mayúsculo de nuestra historia, que fue hace 2 años, el plebiscito por la paz, fue una de las elecciones donde menos votación hubo. ¿Por qué? Porque ningún político se metió la mano en el bolsillo. Y es una cuestión mayúscula, la paz. Aquí va a pasar exactamente lo mismo, y más, yo creo que van a dar hasta menos votos que en el plebiscito por la paz. Entonces, los políticos no van a dinamizar el día electoral de esa forma que les estoy planteando, porque no les conviene ni les importa. Y ahí la gente dice, no, pues que si a mí no me ponen taxi, no me ponen bus, no me ponen busete, no me dan comida, yo no voto. Porque se entiende eso lastimosamente como es la elección en Colombia. Entonces, frente a eso, espero que sea un golpe al menos simbólico, vamos, que tenga unos por lo menos 8 o 9 millones de votos. Parece que eso ya sería una victoria y una ventaja importante, pero los 12 millones de votos necesarios para que la consulta sea pertinente y los 6 millones por cada pregunta, 6 millones y medio, 6 millones y más, sí me parece que es muy difícil alcanzarlo, pero por lo menos es un mensaje que se le está dando a la clase política de que Colombia está de alguna u otra manera despertando y está teniendo en cuenta que el principal flagelo de Colombia es la corrupción y la desigualdad en esos monumentales salarios. Pero Sebastián, el objetivo de los medios y la función de los medios es precisamente convocar al pueblo colombiano a cumplir con este deber. Sí, yo es convoco, que todas las veces, toda la realistas. vida, el pueblo colombiano se queja de los corruptos, se queja de la plata que se roban, se queja de la reforma tributaria, se queja de la salud, se queja del empleo, se queja de todo, absolutamente todo. 36 millones de personas en Colombia, mi querido Sebastián, se necesitan 13 millones, es decir, casi que el 30 o 30 y pico % del total de la votación, que si bien es cierto, en las elecciones pudimos ver, se subió casi a un 50%
la totalidad de los votos en segunda vuelta por los candidatos a la presidencia Duque y Petro. Luego, habían por lo menos 8 millones de personas inconformes y haga caso omiso de todas esas personas que votaron por alguien en las elecciones presidenciales. Quedan todavía 15 o 16 millones de personas disponibles que perfectamente, si no votaran estos 15 millones de acá, se alcanzarían los 13 millones solo si salieran a votar. Usted, que es un inconforme, usted que critica todo lo que pasa en el país, usted que no está de acuerdo con la corrupción, pero es que no esté de acuerdo, hay que salir a votar. ¿Cuál es la opinión suya, mi querido Orlando, con respecto al tema de salir a votar? Básicamente, cómo decirle a la gente que es necesario salir a votar esta consulta anticorrupción, teniendo en cuenta que es la única oportunidad donde el Congreso tiene que actuar como diga el pueblo. Digamos que esta consulta es parte de un proceso de participación ciudadana, porque se recogieron firmas. Recordemos que es un mandato constitucional, o sea, 6 millones de firmas para llevarlo al Congreso y obligaron a que tuvieran que convocar a esa consulta el próximo 26 de agosto. Pero allí mismo, obviamente, la han dilatado, la han deformado, ya hemos comentado aquí cómo el gobierno le mete la mano, cómo... La han demandado incluso. La han demandado, tiene demandas, y cómo el gobierno juega con la doble, porque presenta un paquete que es sustitutiva y el Centro Democrático, que se había comprometido a apoyarla, se echó para atrás y dice que no, y vemos que el presidente del Congreso dice, no, es que yo la voto, pero no va a votar el tema de los salarios, porque ese no es un tema que se va a discutir. O sea, le pusieron trabas al proceso. Y en Colombia la gente pregunta, bueno, pero es el único país donde hay que ir a una consulta para que no haya corrupción, que son 50 billones de pesos lo que se da en corrupción, que es como la tercera parte del presupuesto de un año de la nación. Y eso se da, entonces, digamos que aquí lo que hay que invocar es el mandato ciudadano. Efectivamente, hay 36 millones de personas aptas para votar en Colombia. Regularmente el 50% de las elecciones pasadas votamos 18 millones, 8 en oposición, 10 eligieron al nuevo gobierno, se necesitan 12. Los acuerdos de paz, recuerdo que el mismo Congreso de la República modificó el umbral, ¿no? Aquí no lo modificaron, es bastante alto el tener 12 millones de votos. Yo no veo, digamos, como el ambiente, yo estoy de acuerdo con Sebastián en eso, de los medios de comunicación, el debate político, la gente, por las trabas que le han puesto, que se pueda obtener, digamos, esos 12 millones. Pero hay que insistir, doctor Norberto, estoy de acuerdo con usted, hay que insistir que llamar a los ciudadanos libres, a la gente honesta, a la gente capaz, a que la gente, al pueblo en general, a los sindicalistas, a los profesores, a los medios de comunicación, a los jóvenes, a las mujeres, a todo el mundo, a que nos movilicemos el próximo 26 de agosto y votemos los 7 puntos. Los 7 puntos de la consulta anticorrupción, que muchos dicen que se pueden modificar vía Congreso, pero no, ese es un mandato que en la medida que logremos tener los 12 millones de votos y tengamos ese mandato para el Congreso de la República, se tiene que convertir en ley y tendría que empezar a aplicarse. Importantísimo que en términos de la desigualdad se le disminuya el sueldo a los congresistas. Mire, es que un congresista se está ganando casi que 35 millones de pesos, y el salario mínimo, ¿cuánto es el salario mínimo en Colombia? ¿Y cómo aprueban el salario mínimo en Colombia? ¿Cuánto es el porcentaje que le aumentan al salario mínimo en Colombia o lo que gana un profesional? ¿Y cómo el Congreso de la República, ellos mismos, se aumentan el salario de una manera descarada? Y eso opera para los magistrados, también, porque no solamente el Congreso de la República, no altos magistrados de las Cortes. Entonces yo creo que ese es un punto importante, y la gente lo ha dicho, es que esos sueldos son demasiados. En otros países la gente vive con menos. Los congresistas no necesitan ese dinero tan alto, o sea, casi 35 millones de pesos. Entonces yo creo que es importante, es un punto clave. El tema de los pliegos, por el tema de la corrupción, por el tema de las licitaciones. Todos los puntos que están contemplados allí son importantes, los 7 puntos. Entonces yo creo que ojalá el 26 de agosto hubiera un estallido social aquí ciudadano, que la gente libremente, espontáneamente, fuera a votar los 7 puntos del Estatuto Anticorrupción y se lograra generar un mandato aquí en Colombia, contra todas las trabas, contra todas las imposiciones que le han puesto, porque la clase política se demostró, y el Centro Democrático y el señor Uribe, que no quieren el Estatuto Anticorrupción, que quieren seguir con lo mismo. Y el señor presidente de la República dice, no, es que eso necesitamos un estatuto, una consulta, y no que simplemente lo podemos reformar vía el Congreso de la República. Pero nunca el Congreso de la República lo ha hecho, ni lo hará. Si no lo aprobamos,
el próximo 26, tengo por seguro que esas medidas no se van a imponer en Colombia jamás. Es más, desde el gobierno Uribe se viene tratando de impulsar una reforma con muchos de estos puntos y se han hundido. Sí. El Congreso no ha sido capaz. El Congreso de mismo lo ha hacer hundido, esto. claro. El Congreso no ha sido capaz, inclusive ni siquiera de reformarse. Uno de los criterios que yo planteo es que esto obligaría a que haya una reforma política seria, porque ya no tendríamos los avatares de unos congresistas peleándose para llegar al Congreso de la República por quien tenga la maleta más grande. Esto significaría que ya hay obligadamente que hacer una reforma política donde los partidos tendrían que democratizarse obligadamente hacia su interior, porque saldría la figura por delante de las listas cerradas. Es decir, se acabaría el voto preferente en Colombia, que ya es un concepto general de todos los partidos y hay consenso para acabar con esa figura en la reforma política, quitándola del medio, que como lo decía Sebastián, pues fue producto de la operación Avispa prácticamente cuando nació esto, y dejando la lista cerrada en el que tiene que escogerse los candidatos con la democratización de los partidos, es decir, arreglando este problema, y se acabaría algo que yo veía lamentable, y es que la gente vota sin importar el día de las elecciones por 2 y 3 partidos a la vez. Votan para la Cámara por un amigo, ellos siendo de un partido y ese amigo siendo de X. Y votan para el Senado por otro amigo siendo de otro partido diferente al de la Cámara. Luego, creo que esto es una buena salida, Sebastián. Finalmente, ¿qué no les gusta de la consulta a ustedes? Pero lo que pasa es que no, las preguntas son necesarias, hay que darse. Más allá de que me guste ciertos puntos o no de manera particular, es la posibilidad que tiene el pueblo inconforme de manifestarse. Pero repito, o sea, en eso sí quiero ser muy pesimista o realista. En este caso, a veces Colombia es como que lo mismo, porque la gente no entiende fácil qué son las 7 propuestas que hay. Muchos dicen, hay que decir 7 veces sí, pero bueno, ¿por qué? ¿Cuáles son? Entonces, que el pliego de contratación, que no puede estar más de 2 periodos en una corporación. Es difícil entender la gente que le bajen el salario a los congresistas. Pero esa es una de las 7, de y es la que más oposición ha tenido. A 20 millones. Esa es la que más oposición ha tenido, porque yo... Es difícil entender, Sebastián, que los corruptos hay que meterlos a la cárcel y hay que prohibirles volver a contratar con el Estado. Yo creo que eso es asimilable. Sí, eso, digamos, querido Norberto y Orlando, uno que está metido en esto, que es académico, que está metido en medios de comunicación y demás, y ha hecho esta labor, esta campaña pedagógica, lo entiende. Pero un personaje que no le importa, digamos, más allá de sus necesidades de subsistencia, como la mayoría de los colombianos, que va del trabajo a la casa, de la casa al trabajo y se motiva solamente cuando juega su equipo de fútbol. Y no estoy, digamos, diciendo nada malo del fútbol ni demás, soy hincha furibundo del Cali, pero la idea ahí es que necesita una pedagogía que ya no se dio porque estamos a escasos 15 días de la consulta. Entonces, a mí sí me parece que la consulta tuvo muy buenas intenciones, pero se, digamos, presentó en un momento electoral coyuntural. Entonces, hicieron el tejemaneje, también recordemos que fue plataforma política. Entonces, cuando empezaron a hacer el tejemaneje de la plataforma política, sabían que en este periodo más o menos se iba a dar esa consulta. ¿Ya? 3 meses después de un día de junio que se proclamó, entonces a partir de allí sabían que eso era un momento coyuntural y eso también fue falta de astucia política. ¿Por qué? Porque entonces se cimienta y se apalanca el gobierno y su bancada en que la lucha anticorrupción de ellos es mejor.
ya que la lucha contra la corrupción que ellos plantean en su esquema de propuestas de ley que presentó la semana pasada es mejor que la consulta. Entonces, si es mejor, pues esta necesita más apoyo, necesita más debate que lo otro, que son 7 frases escuetas que apalancan entonces, según ellos, la candidatura a la alcaldía de Claudia López. Entonces, a mí sí me parece que el momento jugó un papel adverso a una consulta tan importante y tan necesaria como la consulta anticorrupción. No, a mí me gustan los 7 puntos. Yo diría que el menos de pronto, el que no debía estar de pronto allí, pero que hay que aprobarlo, es el del tema de los pliegos. No sé si se puede, o sea, los términos de referencia de un contrato que a veces también se presta para mucha corrupción, por eso lo llevaron a los 7 puntos, pero es como el menos, el que menos ventajas tendría. Pero yo diría que los 7 puntos hay que aprobarlos con el sí. Insistir en que este gobierno quiere burlar el tema, o sea, el presentar un paquete alternativo, sustitutivo, antes de las elecciones, es decirle a la gente, no, mire, estamos con el gobierno, es decir, claramente el Centro Democrático del gobierno que está pensando, es decir, es desestimular la consulta, así de sencillo. Si quien hubiera ganado la elección hubiera sido Gustavo Petro, téngalo por seguro que toda la propaganda oficial, toda la propaganda del Estado, todas las movilizaciones, todo estaría en favor de esta consulta anticorrupción. Pero como este gobierno que tiene tantos problemas, tiene tantas dificultades y tiene tantas veleidades con el Centro Democrático, pues por supuesto no la está impulsando. Es que se nota, o sea, ni los medios de comunicación, ni los periodistas, ni el Estado mismo, ni la población está entusiasmada con el tema. Entonces, por eso va a ser muy difícil que el 26 de agosto tengamos los 12 millones de votos, pero hay que insistir, hay que llamar a la gente a que se movilice por cuenta propia y que vaya y que marque 7 veces sí y logremos generar ese impacto en la consulta anticorrupción, y eso sería ayudar a la democracia en Colombia. Ya a manera de conclusión, podríamos decir que algunas preguntas, o es decir, de las 7 preguntas pareciese que el objeto general, que es la anticorrupción, la hubieran pulverizado y hubiesen sacado preguntas que realmente podían estar incursas en otras. Si ustedes cogen la pregunta 1, que es reducir el salario de los congresistas, y la pregunta 7, que dice que hay que extinguirle los bienes y demás, casi que son 2 cosas que son simultáneas la una de la otra para poder acabar la corrupción. Pero dejan en esa pregunta 7 algo que es muy importante. ¿Quién corrompe a quién? Entonces dejan por fuera exactamente a los que compran al magistrado, al juez, al congresista, al gobernante, etcétera. Al oferente. Sí, porque es que en esto el delito tiene dos elementos fundamentales, ¿no? Es como en el delito del cohecho. No puede haber cohecho con solamente por sí uno. Solo. Debe haber alguien que propone y alguien otro que acepta. ¿Te acuerdas que aquí en Colombia hubo cohecho? Claro, aquí hubo cohecho para uno solo. No involucraron al presidente de la República entonces. Correcto, eso es un absurdo, pues, que bueno, pasó en Colombia como pasan tantas cosas. Y allí sí se deberían de haber colocado esos elementos, porque no solamente era encarcelar y extinguirle los bienes al político, sino también extinguirle los bienes a ese que produjo la corrupción, que fue el que generó la oferta para corromper el Estado. Entonces allí veo yo que hay unos temas que realmente podían haberse circunscrito a 2 o 3 preguntas o máximo, uniendo cosas porque son temas afines unos de otros. Ese es de pronto el escollo, porque termina volviéndose largo y en Colombia, como nos da pereza leer, y termina volviéndose farragoso cada tema, porque necesita una especie de pedagogía que se encuentra con la de otra pregunta. Luego era más fácil, pienso yo, pero ya las cosas están hechas. Yo no pertenecía ni al Partido Verde, ni pertenecía al Congreso de la República cuando se estaba aprobando esto, pero de cualquier manera es una oportunidad, amable televidente, que tenemos para que se logre por lo menos contener esta horda de corruptos que hoy el país lo están comiendo. Recuerde, amable televidente, ya el gobierno actual propuso una nueva reforma tributaria
para obtener 3.8 billones de pesos. ¿Sabe, amable televidente, cuánto se pierde anualmente en corrupción en Colombia? De los 280, ya 320 billones que se aprueba el nuevo presupuesto, 50 billones de pesos, es decir, 4 reformas tributarias que se hacen en 10 años, pues aquí se pierden en un año. Pero todo porque usted y nosotros no salimos cuando nos toca a tomar las decisiones que son. Que no nos pase como nos pasó con el plebiscito, amable televidente, que votamos muchas personas a favor de la paz, pero otros en contra de la paz. Lo más absurdo que haya podido pasar en cualquier país del mundo. Pues recapacitemos, retomemos el accionar de la gente de bien y le pedimos a usted, a su familia, a sus amigos, a todas las personas que están en su entorno, que ese domingo 26 de agosto salgamos a votar la consulta anticorrupción como un freno de mano que le estamos colocando a esta ida del país por el balde de la corrupción, por el balde de la basura, por el balde roto que no hemos podido tapar. Amable televidente, en sus manos está el futuro del país. Amable televidente, usted tiene la obligación del 26 y antes del 26 concientizar su familia, concientizar sus amigos, concientizar su entorno, para que el 26 salgamos a votar masivamente las 7 preguntas. Aquí usted no se vaya a distraer, vote sí, póngale el chulo a todas por el sí, y con eso por lo menos habremos cumplido la primera etapa. Obligar al gobierno de turno y al Congreso de turno a tener que legislar en favor de esas 7 preguntas. Es decir, hay que sacar obligadamente por cuenta del gobierno proyectos de ley que impulsen el combate a la corrupción. Muchas gracias, Sebastián Acosta, por habernos acompañado, el doctor Orlando Riasco por habernos acompañado, y a usted, amable televidente, al equipo técnico y periodístico del informativo de Nuestra Gente, al doctor José Alberto Tejada, que a partir de mañana de nuevo lo tendremos aquí, en esta silla, orientando el informativo de Nuestra Gente. Amable televidente, muchas gracias por habernos permitido estar en su casa, dando nuestras opiniones, dando claridad sobre los temas que son de actualidad. Muy bien, Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de pipe de estación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. Calzado Rómulo presenta Festival del Calzado. ¿Dónde? En nuestra nueva planta en Acopi Jumbo, calle José 37122. ¿Cuándo? Del 15 al 19 de agosto, a precios de fábrica. Visítanos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Calzado Rómulo, bienestar para tus pies. Aplica condiciones y restricciones.